ucentral.cl presenta Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Resonar con Vínculos, nuestro primer capítulo, Caro, del 2025. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven! ¡Feliz año, Caro! A nuestra invitada la saludamos ya, también la vamos a invitar posteriormente. Saludos a los compañeros ahí que están en controles, David, Francisco, felicidades, que tengan un lindo 2025. También a nuestro director, si nos está escuchando, que tenga un feliz 2025. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de iniciar este año, iniciar al tiro con un programa acá en el Resonar, así que aprovecho de saludarles a todos y a todas y desearles, por supuesto, lo mejor para este nuevo año que comienza allí con toda la fe nomás, que se viene un hermoso nuevo año, una nueva oportunidad y, ¿por qué no?, un nuevo espacio para diseñar estos proyectos de vida, que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de proyectos de vida en personas mayores y para eso tenemos dos grandes invitadas, Caro, que tú siempre nos ayudas con la introducción, ¿cierto?, de las invitadas. Voy al tiro a presentarnos. Hoy día nos acompaña Diana León Aguilera y Beatriz Urrutia Quirós. Voy a presentar los currículum al tiro. Diana es psicóloga clínica de la Universidad Gabriela Mistral, doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Madrid también, diplomada en Demencias, también es especialista en terapia estratégica breve del Centro MIP, diplomada en cuidados paliativos de la Pontificia Universidad Católica, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y actualmente se desempeña como psicóloga clínica de adultos y personas mayores en la red UC Cristus. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, feliz de estar acá. Y a mi derecha hoy día, para quienes nos están viendo en el streaming, me acompaña entonces Beatriz Urrutia. Ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en atención gerontológica y en autonomía, dependencia y cuidados de la vejez, diplomada en artes, medicina y salud y diplomada en psicoplástica, todas estas diplomados de la Universidad Católica. Es máster en valoración e intervención en gerontología y geriatría de la Universidad de La Coruña y es socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, directora actualmente, directora social de Fundación Ámanos. Bienvenida, Beatriz, nuevamente al Resonar con Vínculos. Muchas gracias, Carolina y Juan Carlos. Encantada de estar acá y, por supuesto, feliz año 2025. Muchas gracias. Como decía la Caro, habíamos tenido la oportunidad de tener a Beatriz anteriormente, que había estado conversando el tema de soledad, pero hoy día nos convoca a otro tema, que es un tema igualmente relevante, que tiene que ver justamente con cómo los proyectos de vida son tan importantes para todas las personas en general, pero vamos a especificar probablemente durante el programa, en particular en población mayor. Así que para eso, Caro, partamos, como decimos, al pan y al vino. Sí, al tiro. Y vamos. Vamos con la primera pregunta. Taratatán. No, lo primero yo creo que es importante, si nos pueden ayudar a definir, quizás Diana, ¿cómo entender proyecto de vida? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proyecto de vida? Porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar hoy día de proyecto de vida en personas mayores, pero ¿qué entendemos por este concepto? Claro, súper importante partir, yo creo, definiendo este concepto que es tan amplio y a veces se confunde también con otros que están asociados. En el fondo, proyecto de vida lo definimos como la hoja de ruta de una persona. En el fondo tiene que ver con cómo una persona se plantea frente a su vida ciertos sueños, ciertas metas, objetivos, ¿verdad?, que tienen relación a distintas áreas de su vida y cómo en el fondo programa para poder seguirlos realizando. Y este concepto está muy centrado en el también concepto de desarrollo humano, que no considera que el desarrollo humano tenga un fin, sino que continúa hasta la muerte, en el fondo durante toda la vida. Entonces, ese concepto es muy central en el tema de proyecto de vida porque a veces se confunde con el sentido de vida, que es un concepto más amplio y quizás más existencial, donde todos recordamos a Víctor Frankl, ¿verdad?, pero ese concepto tiene una raigambre más existencial y filosófica, mientras que proyecto de vida es, digamos, la arista más práctica para llevar a cabo, más concreto para llevar a cabo lo que una persona puede considerar sus objetivos. Beatriz, y en este sentido, ¿qué particularidades tiene hablar de proyecto de vida en población mayor? Bueno, es un tema importante de relevar
porque de alguna forma la sociedad, por un tema de imaginario cultural, no ve mucho a las personas mayores con la necesidad de desarrollar un proyecto de vida. Entonces es un tema poco conversado. Se espera que los jóvenes, por ejemplo, tengan un proyecto de vida en relación a su vocación, a empezar, por ejemplo, un desarrollo profesional tal vez. Lo mismo en los adultos, se espera un proyecto de vida tal vez en el conformar familia o un desarrollo de una carrera, pero no se espera que las personas mayores tengan algún proyecto post-jubilación. Entonces es un tema que si no se habla, también muchas personas mayores se quedan con este imaginario de que ya cumplí cierta edad, dejé tal vez de estar laboralmente activo y bueno, no necesariamente tengo que tener nuevos proyectos. Entonces también ahí se cruza un poco con la temática de los estereotipos que existen sobre la vejez, que mayoritariamente en nuestra sociedad son negativos, algunos mitos, prejuicios, y no se da el espacio para que las personas mayores se planteen cuál es su proyecto de vida y que tiene, como decía Diana, una importancia para el desarrollo personal. Entonces creo que de ahí hay que relevarlo, también por lo que ocurre con, digamos, la longevidad actual, hay nuevos roles también, ¿cierto? Para las personas mayores y las personas mayores se plantean, bueno, ¿qué hago ahora? Por ejemplo, tal vez yo no soy abuelo o abuela o no es de mi interés desarrollar tanto ese rol. ¿Qué hago con mi vida? Entonces yo creo que desde ahí es importante relevarlo, dar el espacio de que salga este tema y se planteen las personas mayores tener un proyecto. Es importante destacar ahí, creo yo, voy a hacer como una frase, ¿cierto? Como no hay edad para tener proyecto de vida. Exacto. Finalmente, o sea, independiente de la edad en que uno esté, uno puede tener un proyecto de vida, tiene un impacto positivo en las personas. Estaba pensando que quizá mucha gente tiene asociado al concepto proyecto como una gran empresa, digo como que hay que hacer muchas cosas, que eventualmente hay que tener capital, hay que tener tiempo, hay que tener socios o socias, cuando finalmente, y es un poco hacia donde apunto la pregunta, ¿en qué consiste o cómo pueden ser los proyectos de vida? ¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos de vida, quizás desde lo más cotidiano, lo más sencillo, que asuntos que pudieran ser un poco más complejos? No sé, Diana, Beatriz. Sí, yo quisiera contestar esa pregunta porque creo súper relevante que podamos comprender, como decía Bea, el que una persona post-jubilación puede tener roles distintos y distintos a los clásicos que a lo mejor están asociados a las personas mayores, y en ese sentido puede seguir desarrollando proyectos que tengan mucho que ver con la cotidianidad. No tienen que ser grandes empresas precisamente, o sea, es en el fondo la razón por la cual una persona se quiere levantar y quiere funcionar a lo largo de su semana, que puede ser desde lo más simple, por ejemplo, o sea, un proyecto de armar un jardín en su casa, que el patio quiere plantar unas flores nuevas, o puede ser el proyecto familiar de, como pasó con una paciente, de desarrollar un cine especial en una casa de campo para que los nietos fueran a ver películas ahí con la familia. Ese puede ser un buen proyecto de vida, pero lo importante del proyecto de vida, siento yo, y ha sido conversación por acá con otros profesionales, es que tiene que ser individual. Y en ese sentido es importante rescatar la biografía de cada persona, lo que son sus necesidades y sus intereses, pero tiene que ser individual lo que a cada persona le haga sentido. Para alguno puede ser proyecto de participar en la comunidad, de hacer un voluntariado, pero para otro puede no ser el tema social, puede ser una cosa más solitaria, más de reflexión, puede ser participar en su iglesia, por ejemplo, o puede ser estos proyectos sencillos, como les mencionaba, de armar un cine para los nietos, o de armar un jardín, o de tener una asociación con los vecinos y organizar actividades. Es muy individual y en ese sentido nosotros siempre hablamos de que hay que considerar que la vejez es una etapa tremendamente heterogénea. Y tenemos que empezar a visualizar que así es. No podemos asociar persona mayor a cierto proyecto, sino que tenemos que entender que cada persona es un mundo. Y por eso este concepto está tan relacionado a lo que es la atención centrada en la persona. La persona individual tiene que ser el eje para construir proyectos de vida. Y si los proyectos de vida son fomentados por distintas organizaciones, deben ser tomadas en cuenta las individualidades de cada ser humano, en el fondo, para que tenga de verdad sentido y para que la persona la movilice en todo su ser, que esa es la idea, en el fondo. Entendemos el proyecto de vida como algo
que forma parte del desarrollo personal de cada persona. Sí, pensaba mientras te escuchaba, Diana, en que probablemente también hay personas, bueno, estoy pensando en esta diversidad, ¿no? Que quizás nunca se han preguntado por este proyecto, que quizás han funcionado respecto a estos mandatos sociales, ¿no? Yo, bueno, tengo que estudiar o tengo que trabajar, dependiendo de los casos, ¿no? Y luego armar la familia, criar, ya dejar a todos medios ok. Y también se encuentran en la etapa de la adultez y adultez mayor, recién empezando a pensarse a sí mismos, a sí mismas. Entonces, claro, hay un espacio como de oportunidad, ¿no? Y por allí estaba pensando cómo incide en esto, Beatriz, en este pensarse, siendo mayor, hitos como la jubilación. No todas las personas, sabemos, se jubilan. Hay personas que han desarrollado y desempeñado roles que no están vinculados al trabajo. Estoy pensando en una persona dueña de casa que no necesariamente se jubila, pero hay una especie de cambio también en la forma de ser dueña de casa, ¿no? O dueño de casa. ¿Qué factores inciden, como la jubilación o los cambios, cierto, en las dinámicas familiares o los temas de salud, quizás algún tema como la dependencia? ¿Qué factores influyen en estos proyectos? Sí, mira, me acuerdo un ejemplo de justamente que no necesariamente a veces en tu trayecto de vida has cumplido este rol social que la sociedad en el fondo espera, como tú decías, en lo laboral o en lo familiar, pero igual llega una edad que te empiezas a plantear qué es lo que quieres hacer con tu vida. Yo hice hace varios años atrás un taller donde trabajamos proyectos de vida con personas mayores en Iquique. Yo viví 3 años en Iquique. Y ahí esto era para líderes de clubes de adulto mayor ligados a Cáritas. Y bueno, obviamente era un grupo muy heterogéneo y dentro del grupo tenía una religiosa. ¿Ya? Ella tenía ya más de 80 años y me decía, toda la vida he sido monja. Y ahora me hizo clic este taller de que nunca pensaban cuál es mi proyecto personal más allá de ser religiosa. Y ahora me dice, tengo ganas de hacer un proyecto distinto. Y fue súper bonito porque en ese taller, eran varias sesiones, trabajamos las distintas áreas, ya, para construir un proyecto de vida en cuanto a la familia, en cuanto al desarrollo personal, incluso algunos que querían emprender, una cosa como más de negocios y todo, pero en el fondo terminaban presentando su proyecto de vida a los otros compañeros, ¿ya? Y esta religiosa presentó su proyecto de vida y era algo que no tenía que ver con lo que había hecho toda la vida, que era ser religiosa. Entonces, yo creo que ahí se da una oportunidad, como tú decías, que llega a cierta edad y tú empiezas como a replantearte cosas. Obviamente que es un hito dentro de la vida de las personas la jubilación, para quienes han trabajado de forma remunerada, sobre todo los hombres muchas veces post-jubilación, ¿cierto? Han dado tanta energía al tema del trabajo, tanto tiempo, tanta dedicación, que no saben qué hacer después de jubilar. Las mujeres a veces somos más multitask, entonces trabajamos, pero también estamos involucradas con la comunidad escolar, si tenemos niños, con la junta de vecinos, no sé qué. Entonces, bueno, dejamos el trabajo remunerado, pero seguimos en otros roles, a veces sociales, comunitarios. Al hombre le cuesta más. Entonces, un hito obviamente es la jubilación, donde es importante, yo creo, desde antes de llegar a la etapa de jubilación, empezar a pensar en tu proyecto de vida. ¿Qué es lo que vas a hacer una vez que ya no trabajes remuneradamente? O a lo mejor quieres seguir trabajando, pero ya no como antes. Tal vez quieres trabajar de manera más flexible, menos horas, en fin. Pero es importante plantearlo con cierta anticipación. Y también está el tema de cuando los hijos ya se van de casa, ya tienes hijos adultos, también tienes más tiempo para plantearte un proyecto de vida diferente, porque tal vez tu proyecto era la familia, era la crianza de los hijos, lograr que los hijos salieran del colegio, entraran a la universidad, sacaran una carrera. Bueno, pero cuando eso termina, ahí entonces la persona empieza a tener tiempo también replantearse qué es lo que ahora voy a hacer con mi vida. Y es importante tener un proyecto porque, como decía Diana, si bien es distinto al sentido de vida, el tener objetivos y metas te ayudan de alguna forma, obviamente, también a dar un sentido, ya sea en lo cotidiano, en las actividades más significativas que tú haces a diario, como también más a largo plazo. Entonces, claro, son hitos la jubilación, son hitos cuando ya los hijos son adultos, pero también yo creo que el cumplir ciertos años te hace reflexionar.
¿ya? Hay un cambio como de switch, marca a la persona al decir cumplí 60, ese cambio como no solo de década, sino que como de etapa. Sí. Yo quería mencionar, entiendo que estamos ahí a puertas de irnos a la primera pausa musical, que en ese sentido los proyectos son flexibles, son dinámicos. Uno puede tener un proyecto en alguna etapa de la vida y en esa misma etapa podría cambiar ese proyecto, tomar distintas direcciones por eventos vitales, cuestiones que, como decías tú, Caro, ocurra algo con la estructura familiar, un cambio de región, de trabajo. O temas de salud temas también, de salud, igual, temas de intereses también. De repente uno descubre algo por ahí que no sabía que existía y le encantó y redirecciona la vida o parte de su vida a ese proyecto. Entonces, creo que es importante destacar que los proyectos no están escritos en piedra, son justamente flexibles, dinámicos, tienen que responder, ojalá, según sean las condiciones, que es parte de lo que vamos a conversar después, qué condiciones tendrán que existir para poder ir generando proyectos, respondan a los deseos de las personas, a las metas, a los sueños, y que finalmente tenga que ver con que esas personas puedan ser, voy a ponerme aquí existencial como dijeron, logre ser quien realmente quiere ser y sea finalmente feliz con ese proyecto o esos varios proyectos de vida que pueda tener. Sí, qué importante eso es de ir reflexionando en estos temas y sobre todo con esta mirada más del sentido de, ya como proyecto y sentido de vida también que van de la mano. Les quiero invitar a una primera pausa musical. Hoy día nos vamos a escuchar a Leodán con ¿Cómo te extraño, amor? Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos hablando de proyectos de vida en personas mayores con Diana León y Beatriz Urrutia. Pero antes de seguir, Caro, mencionar brevemente que acabamos de escuchar a Leodán, cantante argentino que falleció recientemente, por lo tanto nuestro pequeño homenaje para este gran cantante que, bueno, mundialmente conocido, con harta influencia aquí en Chile. Él vino muchas veces a Chile, estuvo en el Festival de Viña, así es que ese fue nuestro pequeño homenaje. Y vamos a retomar la conversación. Hemos estado hablando de qué es el proyecto de vida, cómo también de alguna manera se conecta con el sentido de la vida, cómo los proyectos de vida es importante que respondan a las necesidades, a los deseos, a los sueños de las personas. Estamos abocándonos también mucho más particularmente al grupo de personas mayores. No hay edad para tener proyecto de vida. Y queríamos retomar la conversación preguntándole tanto a Diana como a Beatriz qué condiciones debiesen concurrir o qué obstaculizadores también se van encontrando a la hora de elaborar los proyectos de vida. Sí, a mí me gustaría partir viendo los obstaculizadores, porque creo que es ahí donde tenemos como sociedad un gran trabajo por hacer, ¿ya? O sea, principalmente el edadismo que existe en nuestra sociedad, que es básicamente la discriminación por edad, que en el fondo nos plantea a nivel social que el ser humano terminara en cierto momento o que no existen alternativas para él o para ella a partir de la jubilación. En el fondo, de alguna manera, también esta discriminación por edad cercena las propias motivaciones de las personas, diciéndonos, ya estás muy viejo para, ¿ya? Y ese estigma, de alguna manera, cala muy fuerte en todas las personas a nivel social. Entonces, ahí es donde también hablamos del autoedadismo, donde nosotros mismos a veces somos nuestros propios limitadores, claro, ¿cómo ¿verdad? yo a mi edad voy a estar pensando en bailar el caño, no sé. Claro, o enamorarme, también pasa, o quizás pensar en volver a estudiar, no sé. Exacto. Entonces, si podemos empezar a trabajar un poco eso a nivel social, eso nos otorga, yo creo, más libertad como para que cada persona piense y reflexione de verdad y salgamos de esto del tema de hacer por hacer, ¿no? O sea, cada persona tiene legítimamente la capacidad de hacer una reflexión personal y decir, bueno, me gustaría hacer un proyecto de estudiar algo nuevo tal vez en esta etapa y que nadie te diga, no, ya estás muy viejo para. Creo que eso de a poco lo hemos ido cuestionando a nivel social y es importante. Cuando hemos visto, por ejemplo, personas que se han tirado paracaídas a los 90 años, o hemos visto maratonistas pasados los 80. Entonces estamos recién, yo creo, quebrando estos estereotipos que tan mal nos hacen
socialmente y que son los principales limitadores, yo creo, en desarrollar un proyecto de vida. A veces la familia también, en esta idea como de proteger o de cuidar a sus familiares, también son limitadores, ojo con eso. O sea, en terapia hablamos mucho de familias sobreprotectoras, claro, que de alguna manera también perjudican que las personas mayores, como decías tú, se enamoren, por ejemplo, a cierta edad, porque no, el papá o la mamá ya no está en edad para eso. O se quieren, a mí me ha pasado, no, es que seguramente tiene algún trastorno cognitivo porque resulta que ahora se está enamorando de alguien y es mucho menor. También me ha pasado, me han consultado y que creen que se van a aprovechar. Y tú conversas con la persona mayor y está, pero de lo más que hay, pues, está feliz. Pasándolo súper. Claro, pero es difícil. Uno no niega que hay situaciones efectivamente donde han habido abusos patrimoniales, no vamos a negar aquello, pero no son todos los casos, no podemos considerar que eso es la regla, ¿no? Exacto, Sí. Exacto. Y también yo creo que es importante dentro del tema de proyectos de vida, superando estas discriminaciones, ¿verdad? En el fondo también dar a nivel social y a nivel individual los facilitadores también para lograrlo, entendiendo que el proyecto es flexible, como decías tú, Juan Carlos, tiene que ir cambiando a lo largo de la vida, así como cambiamos cada uno de nosotros. Pensemos que la vejez es una etapa que parte a los 60 años y puede continuar hasta una edad muy avanzada, puede continuar hasta los 100 o más si la persona vive más años. Entonces, ¿cómo podemos pensar que desde los 60 a los 100 no va a cambiar el proyecto de la persona? Debe hacerlo, debe ir flexibilizándose en la medida de que también esa persona cambia. Claro, y es cosa mirar la propia historia de uno. Estoy pensando cuántas veces hemos cambiado también nuestros caminos, hemos tomado ciertas decisiones para ir rediseñando, ¿cierto? Dibujando, trazando más fino quizás esto que uno pensó para sí mismo y que claro, la vida te va presentando oportunidades y te va sorprendiendo también. Pero sabes que todo el rato yo pienso qué importante es pensarse a sí mismo. Qué importante. Qué privilegio también poder hacerlo. Yo diría que tenemos menos experiencia, menos, ¿cómo decirlo? Como costumbre de darnos un espacio para pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me gustaría. Creo que eso es algo que hay que ir trabajando a lo largo de la vida, porque claro, si no te encuentras con personas a los 60, 70, donde esto estaba casi que prohibido, o sea, ¿cómo me estás diciendo a mí hoy día que yo me piense? Yo quería consultarle a Beatriz un poco. Diana nos habló de un gran obstaculizador que además es bien transversal de varios temas, el edadismo, o sea, cómo va coartando libertades o nuevos proyectos en este sentido. Pero también conversemos, Beatriz, si te parece, de aquellas cosas que son positivas o aquellas facilitadores que permitirían o que pueden permitir hacer proyectos de vida con estas características que hemos conversado. Bueno, yo creo que quienes te rodean es clave, nuestros vínculos, no solo la familia. Yo creo que en esta etapa de la adultez mayor cobra mucha relevancia los amigos. Esos amigos que las personas mayores justamente se vuelven bastante más selectivos, ¿no? Empiezan como nuestro grupo de amigos a achicarse, dicen, con los años, y es porque uno también valora más ciertos vínculos y relaciones. Y este grupo de amigos es muy importante, contar con su apoyo para que tú puedas llevar adelante eso que a ti te hace feliz. Porque, como decía Diana, a veces la familia limita por temores, porque te quieren proteger, se ponen un poco sobreprotectores, y también a veces hay ciertos conflictos dentro de toda la familia, eso puede ocurrir. Entonces, qué importante es el grupo de pares y el estar integrado en la comunidad. A veces tal vez no tienes esos amigos de toda la vida, pero si la persona mayor se inserta en algún club, en algún, no sé, junta de vecinos, lo que sea comunitario, también ahí ayuda mucho que los pares, ¿cierto?, también te respalden de alguna forma y te digan, sí, tú puedes, vamos, lleva a cabo tu proyecto. Y por eso es tan bonito trabajarlo en grupo. O sea, si bien el proyecto es individual, que se den los espacios justamente para que las personas mayores puedan reflexionar sobre estos temas y entre pares se apoyen, de que cada uno saque adelante su proyecto, que va a ser muy distinto el mío al de mi vecino o al de mi amigo, ¿cierto?, al otro socio del club, pero el hecho de que todos estén en lo mismo, estén trabajando con esta idea. Porque como también tú mencionabas, Juan Carlos, y lo decía Diana, estamos frente
a una sociedad que es edadista, pero también estamos frente a un cambio muy grande con la nueva longevidad. Las personas mayores obviamente antes jubilaban y tal vez le quedaban muy poquitos años, entonces no se pensaba tanto en el proyecto de vida post jubilación, pero si ahora te quedan 30, 40 años hacia adelante, es importante que replantees qué es lo que quieres hacer con estos años, lo que te hace feliz, lo que te da sentido, en qué quieres ocupar tu tiempo, tus energías, y también qué es lo que quieres cuando tú ya no estés tal vez autovalente, lo que tú mencionabas, Carolina. Qué importante, o sea, tal vez ahora este es mi proyecto y como decíamos, los proyectos son flexibles, pero ¿qué pasa si el día de mañana yo ya no soy capaz de valerme totalmente por mí mismo? También tengo que plantear qué es lo que quiero para ese entonces. Entonces también hay un tema de hablar, de conversar con tus amigos, con tu familia, con las personas significativas, qué es lo que quieres hacer cuando ya dependas también de otros. Claro, ahí al tiro se me viene a la mente el tema de voluntades anticipadas, ¿no? Exacto. Como que es importante poder ir diseñando también eso, el que quiero que me pase si es que enfrento una enfermedad, o incluso en aquellas enfermedades más degenerativas, que estoy pensando en personas que hoy día están siendo diagnosticadas con una demencia, están en una fase inicial, pero que efectivamente también allí te quería preguntar, Diana, en ese sentido, con el tema más psicológico, lo cognitivo, lo emocional, cómo eso influye también en este diseño y qué pasa en el caso de estas personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de alteración en estos ámbitos. Bueno, yo creo que desde el punto de vista emocional es muy importante para diseñar un proyecto de vida hacerse cargo, y eso es un facilitador, hacerse cargo de la propia salud mental. O sea, eso tiene que ser una tarea, yo creo, transversal a lo largo de la vida, no solamente en la vejez, ¿verdad? Y hoy en día lo que estamos viendo los psicogerontólogos es que cada vez más personas mayores están consultando en salud mental, o sea, ellos mismos están superando este prejuicio de que a cierta edad ya no puedo cambiar, que ha probado ser tremendamente falso. Entonces, podemos mejorar de una depresión, por ejemplo, a cualquier edad. Y no es normal estar deprimido tampoco pasado los 60 años, ¿verdad? Entonces, creo que el proyecto de vida tiene que ver con la salud mental, con tener una personalidad flexible, con tener los apoyos, como decía Beatriz, y también, aún en los casos de enfermedad, eso es importante, aún en los casos de enfermedad como la demencia, en sus primeras etapas la persona puede seguir desarrollando su proyecto de vida. Y rescatamos mucho el enfoque de derechos en ese sentido, o sea, la persona tiene derecho a decidir sobre qué quiere hacer para su propia vida. Y es importante también como sociedad que empecemos a hablar de las voluntades anticipadas en ese mismo sentido, ¿verdad? Para la demencia, para las enfermedades terminales que ya no tienen tratamientos curativos. Es un tema que se está debatiendo mucho de que Chile pueda empezar a conversar más de estos temas y hacerlos respetar, lo que cada persona quiere, pero todavía nos da mucho temor hablar de la muerte, hablar de la enfermedad, y son temas muy tabús todavía a nivel social, y creo yo que deben empezar a abrirse para que las personas podamos planificar aún en esos momentos. Sí, como que hay proyecto allí también. Hay proyecto porque no, como planteamos el inicio de este programa, no tiene que ser una cosa grande, tiene que ser adaptado a mis necesidades, o sea, a mis necesidades y a mi situación y a mi contexto. Es decir, el proyecto de vida va más allá de mis limitaciones, va más allá de mis enfermedades o no. Tiene que ser ajustado a lo que yo estoy viviendo en cada momento, y eso es importante. Esa capacidad de pensarse continuamente, de reflexionar sobre quién uno es y lo que desea, yo creo que permanece y es vital, y de que lo podamos abrir también en conversaciones, ¿no? En conversaciones que hoy en día a lo mejor están muy vedadas, ¿cierto? En terapia lo vemos, o sea, familias que le dicen, no, si tú no te vas a morir, como si eso fuera algo realista, ¿no? De plantear, y no se abren conversaciones que son necesarias y son importantes para el desarrollo personal de cada ser humano. Yo quería llevarla a otra área que quizás, por supuesto tiene que ver con lo que estamos conversando, pero también la estaba escuchando, y pensaba en cuidadoras, en cuidadoras de personas mayores, como muchas veces su propio proyecto de vida es postergado, a veces incluso casi anulado por cuidar. Entonces me aparecía todo el tiempo como la necesidad de
preguntar, en este caso pregunta Beatriz, tú hablaste de los amigos, pero también quiero conectar con, a veces uno para elaborar su propio proyecto necesita ayuda de un otro. Sí. Algún tipo de dirección, más que dirección, de orientación, de acompañamiento, de apoyo. ¿Qué opinión te merece ese apoyo de un tercero con instrumentos, con herramientas que puedan facilitar, ¿cierto?, que una persona que a lo mejor está con alguna dificultad para elaborar su proyecto pueda avanzar en eso? Sí, bueno, el tema que planteas de las cuidadoras es un temazo. Y hay que decir que la mayoría de quienes cuidan, sabemos que son mujeres, pero también un gran porcentaje acá en Chile son personas mayores. O sea, hay muchas mujeres mayores que se dedican al cuidado, ya sea de su pareja, que puede estar tal vez con alguna demencia u otra enfermedad, como también está el cuidado de nietos que apoyan y van dejando justamente de lado el proyecto de vida. Entonces, yo creo, bueno, en el caso de las cuidadoras es un tema como queda para más de un programa entero hablar de qué hacer en caso de las cuidadoras, pero sí es importante que sepan pedir apoyo, o sea, el apoyo es fundamental, el tener espacios de respiro, espacios propios para, en el fondo, conectarse con ellas mismas, con sus necesidades, porque las cuidadoras se dejan bueno, y cuidadores también, ¿no? Pero las personas que ejercen el rol de cuidado se dejan totalmente de lado, ¿ya? Y hay mucha mujer mayor hoy en día que está ejerciendo ese rol. Entonces yo creo que ahí es fundamental el abrirse a la posibilidad de que haya otra persona que te ayude y tú tengas algún tiempo para conectarte con tus propias necesidades. Pero en general para los proyectos de vida yo creo que es importante tener el apoyo de un otro. Si no es la familia, buscar en las redes de apoyo formales también. ¿Cómo puedo encontrar, cierto, alguien que me ayude a poder, por ejemplo, un terapeuta, como decía Diana, en los espacios de terapia se puede dar, cierto, esa conversación que me ayude también a encontrar cuál es este proyecto que yo quiero desarrollar, qué es lo que me hace sentido, qué es lo que me hace feliz. Es importante contar con el apoyo de otro. Somos obviamente seres gregarios que necesitamos de un otro. Un espejo, un apoyo ahí. Claro, yo pensaba, puse el ejemplo de las cuidadoras, pero también podría ser el ejemplo de una persona que esté con algún cuadro depresivo donde efectivamente esa energía vital para poder crear está más bien disminuida, donde la emocionalidad está más bien baja, de repente también interactuar con un otro que pueda espejear, como dice la Caro, lo ayuda a uno también a ir mirando algunos puntos ciegos que uno de repente tiene. Y en el caso de las personas mayores es importante la participación. Tampoco se trata de llenarse de actividades, como mencionaba Diana, no es hacer por hacer, pero es importante tener algún grado de participación en la sociedad, ya sea en tu comunidad, el salir de casa, el interactuar con otras personas. Eso es igual, de alguna manera, si no es directo, o sea, no tiene directamente que ver con el proyecto de vida, que es individual, igual va a ayudar el hecho de mantenerse activos y participando. Y también creo que es importante, a propósito de lo que hablamos de la autonomía y de los derechos de las personas mayores, que las personas mayores se informen. Porque muchas veces ellos mismos no tienen tan claro cuáles son sus derechos, y este derecho a la autonomía, a decidir sobre su propia vida, que se ve limitado a veces por buena intención de la familia o de otros, ellos muchas veces desconocen, ¿cierto? Y no se empoderan en esto de que, oye, este es mi derecho, decidir también lo que yo quiero. Entonces también a veces en estas instancias comunitarias podemos encontrar talleres, cursos, donde las municipalidades y otras entidades te enseñan sobre tus derechos como persona mayor y te vas también empoderando. Entonces también es importante tener esa parte de la participación social integrada. Claro, y es como un círculo virtuoso, estoy pensando, porque a la medida que yo sé mis derechos me es más fácil pensar en mi proyecto, o en medida que voy generando un proyecto me voy haciendo consciente de mis derechos, como que van como de la mano. Les cuento que nos pilló nuestra nueva pausa musical, así que quiero que se queden con nosotros escuchando. Estamos conversando sobre proyecto de vida, quédense, pero mientras tanto nos vamos a escuchar a Los Ángeles Negros con Como Quisiera Decirte. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo
sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte cuánto te quiero, como quisiera decirte cuánto te quiero. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos, nuestro primer capítulo del año 2025, Caro. Estamos hablando de Proyecto de Vida y estamos conversando con Diana León y con Beatriz Urrutia sobre este interesante tema. Hemos ido avanzando por qué significa el concepto, el significado del proyecto de vida, las características del proyecto de vida, qué condiciones facilitan o dificultan. Estamos hablando de la importancia de esto de mirar a nuestro alrededor, de mirarse, de también a veces ver en los otros como impulso a querer hacer cosas. Porque a veces uno necesita ver como, oye, pero la Juanita se atrevió a hacer esto. Uh-huh. Y eso ayuda a veces como es el gatillante para poder generar quizás las decisiones, atreverse, ¿no? Que es un poco lo que le decían las colegas acá. Oye, y quizás debiéramos empezar a contar la sorpresa. No, pero bueno, nosotros invitamos a Diana y a Beatriz inicialmente por la trayectoria profesional que tienen en este tema, y otros se desempeñan en distintas instituciones. Han trabajado con personas mayores durante largo tiempo, son personas que compartimos la temática del trabajo con personas mayores, nos encontramos en distintos espacios, y ellas han hecho un trabajo bien interesante respecto de, particularmente del proyecto de vida, generar un material, Caro, que facilite, que aporte a poder elaborar este proyecto de vida, en el sentido de poder generar conversaciones con significado, conversaciones que tengan sentido. Y queríamos empezar a preguntarle un poco cómo se gestó este trabajo que ustedes han realizado, que puedan compartirnos el nombre de este trabajo, donde también la página donde se puede visitar lo que ustedes han estado trabajando, para finalmente, antes de que cerremos el programa, tener ahí una sorpresa para las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, la verdad es que este es un proyecto muy sentido de Beatriz y mío. Al trabajar con personas mayores nos encontramos muchos profesionales con el dilema y el problema de que hay poco material desarrollado para el trabajo con personas mayores. Y siendo este tema tan importante, como hemos mencionado, desde distintas áreas, ¿no? Desde también la salud mental, el trabajo social, ¿verdad? El bienestar de las personas mayores, empezamos a pensar, ¿no? En desarrollar un material que sirviera para desarrollar el proyecto de vida.
para favorecer conversaciones desde lo familiar, a nivel profesional también, porque es un trabajo que sirve para el trabajo profesional en talleres, por ejemplo, con personas mayores, pero también a nivel individual en este proceso de autoconocimiento, de reflexión, y a nivel familiar para favorecer conversaciones que a veces de otra manera no se logran. Entonces surgió esta idea de desarrollar cartas con preguntas motivadoras en 6 áreas importantes de la vida, que una de ellas, ¿verdad?, son mis orígenes, mis vínculos, mis actividades, desarrollo personal, mi legado y yo participo. Esas 6 áreas configuran lo que son áreas importantes a desarrollar y facilitar este proyecto de vida, ¿no? Y gracias a la editorial Tera Ideas, pueden encontrar este material en teraideas.cl, pudimos desarrollar este trabajo, ¿no? Y que realmente consideramos muy relevante para facilitar, como decíamos, a través de preguntas, el desarrollo de un proyecto vital. Sí, porque por una parte pensamos en las cartas porque se pueden usar de manera individual, en el fondo para el proceso de reflexión personal, que decíamos que a veces no tenemos el espacio de sentarnos a pensar qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace feliz, pero también para conversar con otros, porque es importante, sobre todo en familia, poder trabajar estos temas. Independiente que igual sirven obviamente para profesionales, pero por ejemplo voy a leer algunas preguntas que tienen las cartas. Acá tenemos esta del área Yo Participo, que dice: ¿la edad me limita? Plantearme esa pregunta, o sea, el hecho de ahora tener más años me limita de alguna manera. Pienso que estoy demasiado mayor para hacer cosas nuevas. ¿Por qué? ¿O cuáles cosas creo que no puedo hacer por mi edad? Eso tiene que ver con lo que hablábamos, ¿cierto?, del autoedadismo, que a veces las propias personas mayores se ponen límites. O otras preguntas que tienen más que ver con el desarrollo personal, como ¿qué podría cambiar en mi vida actual para sentirme más feliz? Entonces, son en el fondo preguntas motivadoras que te hacen reflexionar y poder también compartir con los otros qué es lo que tú esperas de esta etapa de la vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Por ejemplo, hay una específicamente, ¿cuál es el propósito de mi vida actualmente? Si no lo tengo claro, ¿cómo puedo descubrirlo? Sí, yo justo estoy aquí mostrando en la camarita más o menos el formato, ¿no? Están así, son bien prácticos aquí para buen tamaño de letra, se lee bien. Accesibles. Lo pensamos así, con un tamaño de letra también que fuera adecuado. También, porque esto es, o sea, yo me lo imagino perfectamente en una junta familiar, aprovechando, tuvimos fin de año, Navidad, Año Nuevo, y uno se junta con la familia, entonces claro, te juntas a almorzar y después de almorzar, oye, poder hacer algunas preguntas. Yo justamente esta Navidad me junté, yo soy de Osorno, viajé a Osorno, aprovecho a saludar a mi familia allá, y estuvimos conversando sobre la muerte y que si éramos donantes de órganos, los que estábamos en la mesa, ¿sí? Y empezamos a hablar de eso y claro, empiezas como a generar un espacio, porque por más que uno sea familiar, no necesariamente te conoces ni sabes exactamente tu postura frente a algunas cosas. Sí. Entonces de repente estas preguntas ayudan a conocerse más. Y también gatillan cosas, ¿no? Exacto, totalmente. Mira, hay un área que se llama Mi Legado y que justamente aborda el tema del final de vida. Tanto qué es lo que deseo para mi final de vida y cuál también es como mi pensamiento, porque cada persona tiene formas distintas de verlo, algunos desde un punto de vista más espiritual, otros más terrenal, y también cómo quiero que me recuerden. Y son temas súper bonitos de hablar en familia. Son temas importantes además de abordar, de que la familia cumpla tus deseos en cierto momento de la vida, lo que hablábamos, si yo ya no estoy autovalente, qué es lo que espero, ¿cierto? Si estoy, por ejemplo, con una enfermedad terminal, pero también cómo quiero que me recuerden y cuál es el legado que yo dejo a las nuevas generaciones. Y sirven mucho para dar esa conversación intergeneracional también.
Sí, y eso es muy bonito, si tú tienes hijos, nietos, eres una persona mayor que tiene hijos, nietos, con tu familia, con los más jóvenes, pero también se pueden usar en otras instancias con gente joven, porque yo creo que los espacios intergeneracionales son muy importantes hoy en día en la sociedad actual, y también sirven entonces para generar conversación entre personas mayores y gente de otras generaciones. Ustedes mencionaron que son 6 áreas. ¿Cuántas cartas son y cuántas preguntas en total para que la gente conozca un poco la diversidad y de... Sí, mira, son 60 cartas, son bastantes. Hartos temas. Harta pero pregunta. tocamos hartos temas en 6 áreas distintas. Y la verdad es que no tienen un número fijo cada una de las áreas. Algunas tienen menos, otras tienen un poco más. Pero en el fondo fuimos tratando de lograr que cada área quedara como cerradita, en el fondo que abarcara lo que consideramos preguntas importantes para poder profundizar en cada una de ellas. Así que, y en realidad como están planteadas con una pregunta que quizás se profundiza con una segunda, pero en letra grande, da el espacio para reflexionar sobre cada uno de los puntos planteados en las áreas. Y esa parte es bonita, es como decía Beatriz, nos facilita conversaciones. Sí, yo estaba pensando incluso, decir como que uno tuviera esto en el velador, y tú te levantas en la mañana y hacia al azar sacas una pregunta, y te la hace así, yo me despierto y leo esto, y como para reflexionar. Aquí estaba mirando una tarjeta que es del área de mis vínculos, dice, ¿cómo es mi relación con mi familia y amigos? ¿En qué podría mejorar? Perfecto, eso. Estaba pensando que, claro, como dicen ustedes, esto no tiene por qué ser solamente para personas mayores. No, claro. Se podría utilizar incluso desde personas adultas, considerando que lo que hablábamos, que el desarrollo humano es a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que es importante hacerse estas preguntas que de otra manera a veces no nos hacemos, no profundizamos. Sí, y yo quería agregar que cada área tiene también una carta tarea, que es una carta que requiere un poquito más de tiempo para elaborar la tarea. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en mis actividades una carta tarea que dice, piensa y escribe las ideas que se te ocurran para alcanzar tus propósitos y metas. ¿Ya? Entonces también hay algunas tareitas que dejamos en cada área que son también interesantes para ir enfocándonos en qué es lo que queremos en esta etapa de la vida. Exacto. En el fondo un motor para nosotros ha sido el de empoderar a las personas mayores y, bueno, las personas adultas en general también, si es que quieren acercarse a utilizar este material, considerando siempre de que si hay un área que está, digamos, más deficitaria, ¿cómo la puedo mejorar? O sea, siempre con un sentido propositivo y positivo de poder alcanzar mejores niveles en esa área. Entonces, eso yo considero que es muy relevante para no quedarnos en el déficit ni en la limitación, sino para pensar cómo poder superar o mejorar en esa área. Estamos, Caro, o sea, momento de la... A mí me encantó este tema porque más encima estamos partiendo el año. Entonces, qué bonito pensar en un proyecto los primeros días del año 2025, así que para todos aquellos que nos están escuchando, es bonito hacerse estas preguntas. Nadie dice que es fácil, pero es bueno tener la oportunidad al menos de hacer una pausa y pensarse, ¿no? Creo que hay una invitación importante allí a todas las edades, a todos nuestros auditores y auditoras de todas las edades, pues sabemos que nos escuchan personas de diferentes edades. Oye, y bueno, contarle a las personas que justamente nos están escuchando y nos están viendo que tanto Diana como Beatriz nos trajeron un mazo, ¿cierto? Que lo estoy mostrando aquí, del que hemos estado conversando, que vamos a sortear entre las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, y la idea es que puedan visitar el Instagram de la radio de la Universidad Central, puedan comentar ahí en el Instagram, y las personas que comenten en el Instagram vamos a tomarla y las vamos a sortear y las vamos a contactar para entregar este bonito regalo, porque es un regalo, pero además una bonita forma de generar conversaciones con sentido, de poder tener espacios para reflexionar respecto a los proyectos de vida. A quienes estén con su Instagram ahí es Radio U Central. Esa es la cuenta, Radio U Central en el Instagram. Comenten. Y ahí usted comenta la publicación que se va a generar de estas tarjetas de conversación, invitación importante y necesaria que nos hacen acá las colegas Diana y Beatriz. Se nos fue el programa. Coleguitas, estamos, pero... Bueno, dale las gracias, por supuesto, dale las gracias a Diana, a Beatriz. 5 segundos cada una para despedirse. Antes que no.
Bueno, yo quiero darles las gracias por tener este espacio que permite de alguna manera que profesionales como nosotros podamos venir aquí a hablar de un tema que es tan importante como necesario y tangencialmente promocionar, ¿cierto?, un material que es de trabajo, de reflexión, de espacios en el fondo de vínculo unos en otros. Entonces, eso consideramos que es muy importante. Hablar de proyecto de vida es necesario porque, como hemos dicho a lo largo de todo este programa, es importante que sobrepasemos esta barrera que a cierta edad ya no tenemos más por hacer. Tenemos que continuar y eso es la clave para vencer la depresión. Tenemos cifras muy altas de depresión en este país y muy altas en personas mayores. La forma de vencer la depresión, una de ellas, por cierto, es de continuar desarrollando un proyecto de vida. Así que la invitación está hecha, no hay edad para pensar en metas, para pensar en proyectos. Si utilizan este material también es una buena instancia y de poder tener un bienestar, que hacia allá aspiramos. Muchas gracias, Diana. Bueno, agradecerles también, Carolina y Juan Carlos, y también a la radio de la Universidad Central y a la universidad por esta invitación, por este espacio de conversación, de reflexión. Y bueno, invitar a las personas mayores, a los auditores, auditoras, incluso aquellos que, como decían, son de todas las edades, a que puedan plantearse, cierto, esto del proyecto de vida, qué es lo que quieren para su vida cuando sean personas mayores, quienes no lo son y quienes ya están en esta etapa, qué es lo que quieren, cómo quieren vivir esta etapa, qué les hace sentido, qué los hace felices, y invitar a conversar estos temas también con la familia, con los amigos, ¿cierto? Para poder, en el fondo, ir teniendo una mejor calidad de vida, un mejor bienestar en esta etapa de la vida, porque la vida no se termina cuando cumplimos 60, ni 70, ni 80, sino que podemos seguir siendo activos, realizando proyectos, sueños, metas, hasta el último día de nuestras vidas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Nos vamos, Juan Carlos. Nos vemos la próxima semana, si todo anda bien. Así que feliz inicio de años y muchas gracias a los colegas acá en la radio. Nos vamos con la mejor canción para terminar este programa. Digan lo que digan, de Rafael. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad.